Santiago Abascal, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, si fuera autonomías, Javier. Bien, empezamos fuertes, como siempre. Es que yo creo que hay que ser como la gota malaya, y como el problema de las autonomías está incluso detrás de la mayor parte de la corrupción, yo creo que hay que insistir. Pues ahí queda dicho. Sí, vaya por delante mi respeto a la presunción de inocencia, tanto del ministro como de Mario Conde. La verdad es que hemos escuchado al ministro hablar de una manera muy vehemente y con mucha convicción. Pero también hemos escuchado otras veces a personas que habían delinquido, supuestamente, presuntamente, hablar con la misma convicción. Y lo digo hoy que, bueno, pues que hablamos un poco sobrecogidos porque estamos en una tertulia en la que habitualmente participaba Mario Conde y lo hacemos ante una silla vacía. Y siempre impresiona, ¿no? Cuando a alguien cercano, alguien con el que coincides en cualquier ámbito, le ocurre algo, una desgracia, le detienen, comete un gravísimo error, pues es algo que le deja a uno sobrecogido. Nos ha pasado, a mí al menos durante todo este tiempo de participación en tertulias, también con Paco Granados, por ejemplo. Pero hay una gran diferencia en la que antes insistía un poco Kiko, ¿no? Mario Conde, más allá de lo que determinen los tribunales, no era hoy una figura pública de ningún tipo. Paco Granados sí lo era, por ejemplo. José Manuel Soria sí lo es. Desde un punto de vista de la importancia de la noticia, pues lo lógico es que hubiera ido mucho más fuerte la noticia sobre el ministro, más allá de la convicción con la que el propio ministro ha hablado, que las noticias sobre Mario Conde, ¿no? Mario Conde no ha sido elegido por los ciudadanos, no tenía una responsabilidad de gobierno, estaba en su actividad privada en estos momentos y tendrá que declarar ante el juez. A mí me gustaría que pueda algún día incluso dar explicaciones en esta silla vacía, ¿no? Pero yo quería insistir en la idea de la presunción de inocencia. Yo, como decía, he tenido la oportunidad en todo este tiempo de participar en muchos debates públicos y siempre he insistido en la presunción de inocencia porque creo que los partidos políticos, unos y otros, han acabado con la misma, con estas exigencias de dimisión de los imputados. Al final han hecho juicios paralelos y unos a otros se han destrozado. Y yo creo que se ha conseguido terminar con el prestigio de muchísimas personas que luego resultaban ser inocentes. Yo, por lo tanto, hoy quiero volver a hacerlo, ¿no? Tanto en relación con el ministro Soria como con Mario Conde, elevarme por encima de este debate concreto del que nos faltan tantos datos. No tenemos los elementos de juicio que tiene la Guardia Civil, que tiene el juez o que tiene el propio detenido para poder hablar de lo que está sucediendo. Sin embargo, hay veces que sí se cometen delitos y no ocurre nada, y no son presuntos delitos. Yo, por ejemplo, me estoy acordando ahora de los delitos de usurpación de funciones, de malversación de caudales públicos, de prevaricación, de desobediencia y de conspiración para la sedición que ha cometido Artur Mas. Y Artur Mas no ha sido detenido. Sí, ha habido algunas asociaciones y finalmente la Fiscalía a rastras que le han denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la cosa parece que se va a alargar. Pero no ha sido detenido cuando tenía que haber sido esposado inmediatamente. Artur Mas no llevaba una empresa familiar, no gestionaba sus dineros, está gestionando una parte importantísima del territorio nacional y quiere robarnos el país. Quiere robarnos el país y no pasa nada. Es decir, evidentemente parece que hay una doble vara de medir. Dicho eso, pues oye, que actúe la justicia. Todo mi escepticismo sobre la independencia de la justicia en España, a su vez toda mi confianza en los profesionales de la Guardia Civil y toda mi desconfianza del juez Pedraz, tengo que decirlo, porque le he visto actuar en otras ocasiones, por ejemplo con las pitadas al himno nacional, que ha tolerado. Yo creo que a cada uno tenemos que mirarle, sobre todo a los que tienen responsabilidades públicas también, como los jueces, pues en función de todos los comportamientos que llevan adelante. Y como decía, pues Mario Conde tendrá que declarar ante el juez. Yo deseo que tenga un juicio con todas las garantías y que la verdad prevalezca. Y si finalmente resulta inocente, pues que pueda dar explicaciones en esta tertulia. Hombre, la verdad que uno ve las declaraciones del otro día y da la sensación de que esperaba que aparecieran esos papeles, ¿no? Es una sensación solo, ¿no? Igual estoy profundamente equivocado, pero a mí las declaraciones verdaderamente interesantes no son las de José Manuel Soria, sino las que hacía Cristóbal Montoro el otro día, que no sé si se podrán recuperar, pero decía, esta es una información relevante y nosotros atendemos a esta información, veremos si eso aparece, si ha sido regularizado con la Hacienda Española y si no, actuaremos contra esas personas. No decía comprobaremos, dijo actuaremos contra esas personas. Entonces yo creo que hoy el ministro Soria lo que tiene que hacer es tener mucho cuidado en el Consejo de Ministros si todavía se reúne algún día, porque el principal enemigo que va a encontrar es a Montoro, que no cree en la presunción de inocencia. Yo quiero poner encima de la mesa otra cuestión, que tiene que ver con la devolución del dinero robado. Y vaya de nuevo por delante la presunción de inocencia, pero permitidme que me ponga un momento en la hipótesis de que efectivamente a Mario Conde le han cazado,
trayendo a España o blanqueando el dinero que procedía del Banesto. Bueno, pues si eso fuera así, todos deseamos que ese dinero sea recuperado y sea devuelto a los accionistas de Banesto. Y de la devolución del dinero público robado por la corrupción en España durante décadas, ¿quién nos da garantías? ¿Quién nos da garantías de la devolución de los fondos reservados? Por ejemplo, de aquellos que achacaban a Roldán y que luego no sabemos si acabaron en manos de Paesa. ¿Quién nos da garantías de la devolución del dinero público desviado por los ERES, por la trama Gürtel? ¿Quién? ¿El Partido Popular? ¿El Partido Socialista? Yo creo que había que tomar medidas muy serias en ese campo. Si a los partidos políticos que se les cazase a alguno de sus miembros con un caso de corrupción de esta naturaleza, robando dinero público, se les quitase, por ejemplo, la subvención pública, estoy seguro de que serían los primeros que vigilarían a sus miembros. No haría falta ni la actuación de la Guardia Civil, ni la actuación de los... Pero desviación del dinero, de la desviación del déficit público, de estas maneras tan brutales que estamos conociendo. ¿Quién asume eso? ¿Aquí te eligen los ciudadanos? Te cargas los presupuestos, te gastas todo el dinero, disparas con pólvora del rey, es decir, con dinero de los ciudadanos, para que te elijan, para que te voten, juegas a hacer populismo con las cuentas públicas, arruinas a tu país y te vas a tu casa y no pasa nada. En el terreno moral, yo creo que eso también hay que plantearlo. Es decir, una cosa es cómo han legislado, qué es lo que está tipificado en el Código Penal, y otra, lo que de verdad es robar. Y antes ponía encima de la mesa lo que es robar, no dinero, no billetes, pero también, sino robar el país. Es decir, usurparnos una parte de nuestro patrimonio. Porque yo, que soy vasco, creo que Cataluña me pertenece igual que a un señor de Barcelona, igual que a vosotros dos, que sois catalanes. Y a mí decir que van a la secesión me parece que es un acto de latrocinio, que es un robo en toda regla. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Y acababa, pues empezaba con la presunción de inocencia. Y vuelvo a acabar, pero para matizarla. Porque es verdad que en estos asuntos tan complejos de dinero que no tenemos datos, pues no sabemos si el delito se ha cometido o no se ha cometido. Pero cuando el delito se comete a plena luz del día, ante los micrófonos de los medios de comunicación, diciendo voy a desobedecer las sentencias de los tribunales, me voy a saltar la Constitución a la torera, tengo en el cajón de mi despacho, como decía Artur Mas, la declaración de independencia, lo que no es más que el anuncio de la secesión, y no pasa nada. O sea que, más allá que de la judicialización, a mí me preocupa la desproporción, es decir, el celo con el que se actúa ante cosas que pueden resultar graves, es decir, cómo se toman medidas preventivas, por ejemplo, en este caso, dan por hecho, supongo, que es necesaria la detención para evitar la destrucción de pruebas, etcétera. Esa será la explicación que nos darán. Pero bueno, las consecuencias de que se destruya alguna prueba, ¿cuáles serían? Pues que una persona se escaparía de la acción de la justicia. ¿Qué más consecuencias? Que el fisco recaudaría algo menos. Voy a otro caso. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuántos millones le achacan? 13. 13 millones de euros. Voy a hablar de un dato económico que es mucho menor. 10 euros. 10 euros es lo que nos acabamos de enterar ponían algunos individuos en la mezquita de la M30 para financiar la yihad y para pagar al Estado Islámico. Bueno, y parece que va a haber alguna consecuencia, que algunas personas juzgadas. ¿En qué medida se han tomado medidas y acciones preventivas en la mezquita de la M30, donde se propaga el fundamentalismo islámico y donde es posible hacer estas cosas, para cerrarla temporalmente, por ejemplo? Para actuar temporalmente contra quienes amparan todo eso. Para nada. ¿Qué consecuencias tiene no tomar medidas preventivas en ese caso? Muy superiores para nuestra convivencia social, muy superiores para la vida de algunas personas. Por eso yo creo que la judicialización es grave, evidentemente, pero la desproporción, y entiendo que he traído a la mesa un ejemplo que alguno pensará que no tiene que ver, pero yo creo que hay una gran desproporción en la acción de las instituciones públicas. Yo también Únicamente, al hilo de las palabras que decía Román, que es posible una política social de derechas y un 20% de deuda, de deuda respecto al Producto Interior Bruto. Lo que no es posible es una política socialista, una política socialdemócrata, como se hace aquí, con el 100% de deuda del Producto Interior Bruto, ¿no? Y Santiago Abascal. Buenas noches y fuera autonomías. Buenas noches y fuera autonomías. Usted aprovecha siempre para mandar mensajes. Muy bien que hace.